I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Como siempre les digo, yo me quedo en casa. Es fundamental para que nosotros aquí en Arica podamos salir de esta cuarentena. Pues bien, en la clase pasada nosotros comenzamos a hablar de una nueva unidad que tiene que ver con nuestros derechos y los deberes. Hablamos de cómo nuestros derechos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas toman la responsabilidad de declarar la, los derechos universales del ser humano. Estos están garantizados. A partir de eso, Chile, como parte importante de esta Nación Unida, toma también esta declaración y la integra también a sus leyes. Ahora, no siempre los derechos han estado garantizados por la humanidad. ¿Por qué se dice esto? Porque durante muchos años, y aún existe, pero con menor relación, pero muchos años un porcentaje importante de la población mundial estaba en condiciones infrahumanas, muchos en estado de esclavitud. Si nosotros miramos a Estados Unidos, que es un país sumamente importante hoy día, ellos por mucho tiempo, ellos llevaron una gran cantidad de población desde África en condiciones de esclavos. Para que ellos lograran su libertad hubo una guerra interna donde algunos luchaban para que se mantuviera la esclavitud y otros luchaban para que no hubiese más esclavitud en Estados Unidos. Se logró esto, que tuvieran libertad, ya no hubiese esclavos en Estados Unidos. Estamos hablando en un país sumamente grande e importante, pero aún así los derechos de los afrodescendientes no eran considerados aún. Ellos estaban libres, pero ellos no tenían derecho a voto, no tenían derecho a sufragio, e inclusive aún más una fuerte discriminación. Cuando tuvieron derecho, inclusive a voto, seguían la discriminación en Estados Unidos. Habían buses en que no, o lugares donde la gente de color no podía entrar. Y si se subían a un bus, generalmente los asientos de atrás, digamos, los más incómodos eran para la gente de color y los asientos de mejor categoría eran para la gente blanca. Entonces hablamos de una fuerte discriminación a pesar de que en muchos países habían firmado esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración universal por supuesto, perdón, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento muy importante. Y decía además que, pero esto no fue el resultado de hoy vamos a firmar y vamos a dar los derechos humanos, no. Fue el resultado de lucha, de sacrificio de miles de personas para poder obtener estos acuerdos muy complejos. Pero aparte de la Declaración Universal de los Derechos Fundamentales, los derechos humanos, en Chile existe un documento que es fundamental, que está relacionado, que es la Constitución Política del Estado de Chile. Y en ella están consagrados los derechos humanos. Ustedes deben de recordar que hace poquito nosotros tuvimos una decisión, queríamos una nueva o no una nueva constitución. Pues bien, vamos a tener una nueva constitución. Cualquiera que sea, en la constitución tiene que estar consagrado allí estos derechos humanos. Este texto, la constitución, es la ley fundamental del país, o sea, la ley más importante, no puede haber otra más importante que la constitución. En ella se establecen, entre otros aspectos, los principales derechos de las personas. En el artículo 19 de la Constitución Política del Estado están allí los deberes y los derechos de las personas, pero además los deberes de las instituciones. Cuando hablamos de los deberes de las instituciones, estamos hablando como por ejemplo el Congreso Nacional, estamos hablando de las Fuerzas Armadas, estamos hablando de la Contraloría General de la República y otras instituciones que son parte de nuestro país o parte del Estado.
En esta línea que tenemos acá, tenemos la categorización de los derechos en la era contemporánea. Cuando hablamos de la edad contemporánea, comenzamos a partir de la Revolución Francesa, decimos que estamos en la edad contemporánea, o sea, en nuestros días, en nuestras fechas. Por lo tanto, ¿cuándo comienza esto? A finales del siglo XVIII, eso estamos hablando de 1700, con la independencia de Estados Unidos, 1776, y con la Revolución Francesa, 1789. Ellos, ¿no es cierto?, allí se empiezan a consagrar los derechos humanos. ¿Y cuáles son los derechos? Vamos a hablar de tres derechos. Los derechos de la primera generación, los derechos de la segunda generación y los derechos de la tercera generación. Cuando hablamos de derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación, tienen que ver con los derechos de los derechos la primera generación relativa a la libertad, derechos civiles y políticos. Ya vamos a hablar y ahondar un poquito más de eso. Los derechos de la segunda generación relativos a la igualdad, derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos a la tercera generación tienen que ver con lo relativo a la solidaridad, derechos relacionados con la paz y la justicia. Los derechos de la primera generación se dan a finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Si bien digo, del siglo XIX. Y los derechos de la segunda generación se dan a finales o durante el siglo XIX y principio del siglo XX, o para gran parte del siglo XX. Y lo relativo a tercera generación se dan a finales del siglo XX y ahora que estamos en el siglo XXI. Veamos ahora con más detalle cada uno de ellos. Los derechos de primera generación, lo relativo a la libertad o derechos políticos, lo que aparece allí es la figura de una pintura durante la Revolución Francesa. Ella representa básicamente a la libertad, es una mujer que representa la libertad, tiene la bandera de Francia y lo que está haciendo es guiar a la población o al pueblo a esta libertad. ¿Por qué? Porque en ese momento existía en Francia lo que se llamaba una monarquía absoluta. ¿Qué significa monarquía absoluta? En que el rey tenía todos los poderes. El rey hacía las leyes, el rey mandaba en el país y el rey además hacía cumplir la justicia, que es lo que se planteaba en aquella época, en que los poderes, como existe hoy día, estén separados. O sea, que una persona o un grupo de personas es la que mande, poder ejecutivo, que otros hagan las leyes, es el poder legislativo, y que además otros hagan cumplir las leyes, vale decir, los tribunales de justicia, y que cada uno sea independiente el uno del otro. Eso es lo que se estaba planteando, y además que las personas tuvieran el derecho de elegir a su autoridad. Por lo tanto, aquí estamos hablando de derechos civiles y derechos políticos. Estos van a ser los primeros derechos en ser reconocidos en el proceso histórico, como la Revolución Francesa que le hablaba, y anteriormente la independencia de Estados Unidos a fines del siglo XVIII. Su principal ideal es la libertad, la libertad la libertad de asociarse, la libertad de opinar, la libertad de escribir en cualquier medio, el respeto a la dignidad de las personas y a su integridad física, que todas las personas nacen libres en iguales condiciones y derechos, y su integridad física. Algunos de estos derechos son el derecho a voto o el derecho a sufragio, el derecho a la propiedad privada, o sea, a tener yo mi propiedad y que nadie entre ninguna autoridad pueda violar esa propiedad, en el sentido de que sin autorización pueda entrar. Sí puede hacerlo con autorización de los tribunales, pero porque hay un delito o alguna cosa parecida, pero nadie puede entrar a una propiedad porque ese es mi derecho. Y el derecho a la libre asociación, que significa juntarme con otras personas para formar ya sea un sindicato o un partido político, etcétera. Esa es libre asociación. En los derechos de segunda generación tenemos relativo a la dignidad, los derechos económicos y sociales. Eso se da básicamente a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, y estos derechos son fundamentales, el derecho económico, sociales y culturales. Si vemos aquí, ustedes ven aquí, hay niños estudiando, ya están ellos en su aula,
y tiene que ver con el derecho a la educación. Fueron impulsados en especial durante el siglo XX, les decía, a fin de que el Estado garantizara las condiciones para una vida digna, que es lo que ocurría en aquella época, no solo aquí en Chile, sino en el mundo. Las condiciones de la gente de menores recursos eran muy malas, no habían posibilidad de estudiar, los niños prácticamente no iban al colegio y los que iban eran muy pocos, eh, no había acceso a la salud, menos a unas condiciones de una vivienda digna. Eso quiere decir que no había luz eléctrica, no había agua potable, no había alcantarillado, no había nada de las condiciones que hoy día tenemos. Las condiciones en que vivía la gente eran muy malas. En relación al trabajo, muchas de aquella época las personas que trabajaban no tenían ningún resguardo social. ¿Qué significa eso? Significa que si la persona se accidentaba, no le pagaban eh, por el accidente, sino que simplemente las despedían. Las personas trabajaban de lunes a lunes, no había descanso dominical, además de una serie de condiciones muy malas, trabajaban muchas horas, no las 8 horas que hoy día se plantea por ley, sino que trabajaban mucho más horas, no había ninguna protección para el trabajador. Esas, eh, esos logros fueron a través de huelgas, luchas y otras cosas parecidas, lo que hace que el Estado comience a darse leyes que favorezcan esta situación. Su principal ideal es la igualdad y aspiran a garantizar acceso a los bienes sociales como la educación, salud, trabajo, protección social. Es así que en 1926 en Chile se crea la Ley de Instrucción Primaria. ¿Qué significa eso? Significa que el Estado se hace responsable de la educación de los niños hasta sexto primario en forma obligatoria. O sea, todos los niños tienen que estudiar. ¿Qué pasaba con muchos niños en aquella época? No estudiaban y muchos de ellos trabajaban. Entonces lo que se hace a través de esta ley es que los niños tengan ahora educación, sepan leer y escribir. Eso les da una serie de garantías, pero también comienzan a abrirse otros colegios, la educación secundaria y también la educación universitaria. Empiezan a aparecer leyes para los trabajadores, la ley del descanso dominical, la reducción de las horas de trabajo, aparecen las mutuales de seguridad en casos de un accidente laboral y otra serie de otros beneficios. Aparece además eh, las construcciones de viviendas para las clases más bajas o más desposeídas. Por lo tanto, algunos de estos derechos son el derecho a la salud, aparece la vacunación masiva para protección de la salud, la construcción de hospitales, de policlínicos, todo esto en protección de las personas, por lo tanto, la protección de sus derechos. El derecho a la salud, el derecho a la educación, que ya hablé, el derecho a la vivienda, que también conversé, y a la libertad ideológica y religiosa. En el caso de la religión, aquí en Chile la religión era la católica apostólica romana, que era la que nos trajeron los españoles. Por lo tanto, en algunos casos, por alguna época estuvo prohibida que cualquier otra religión pudiese tener alguna posibilidad de tener algún culto. Eso se fue subsanando hasta que llegamos recién al siglo XXI, donde a través de la ley de culto podemos tener, ¿no es cierto?, una igualdad de todas las religiones, o igualdad con la religión católica, porque antes se permitía que las religiones de las otras existieran, pero no existía la misma igualdad con respecto a la religión católica apostólica romana, que tenía más derechos que otras religiones. Eso, a partir recién del siglo XXI, pudimos lograr que en Chile hubiese una igualdad en cuanto a las demás religiones. Entonces, esos son derechos de la segunda generación. Veamos los derechos de la tercera generación. Estos son mucho más recientes, a fines del siglo XX, principio del siglo XXI. Los derechos de la tercera generación o relativo a la solidaridad, derechos relacionados con la paz y la justicia, fueron los últimos en ser impulsados y reconocidos a fines del siglo XX y por supuesto ya en el siglo XXI también. Su principal ideal es la promoción del entendimiento pacífico ante los nuevos desafíos del planeta.
demandar la solidaridad eh, entre países ricos y más pobres, la protección del medio ambiente. Esto ha sido fundamental en las políticas de los últimos años, tanto en el mundo como particularmente en Chile. Crear, por ejemplo, hoy día está en una ley que ya a partir de el 2025 no existan en Chile plantas generadoras termoeléctricas que utilizan carbón para producir energía eléctrica, porque contaminan demasiado, desaparezcan en Chile, y lo que se promueve en nuestro país hoy día es la energía limpia, ya sea la energía hidroeléctrica, la energía la energía eólica, la energía a través de paneles solares, todo que sea una energía mucho más limpia. Por lo tanto, con respeto a el medio ambiente, también el respeto al patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio, hablamos de no solo el patrimonio natural que ya hemos hablado en otras clases, sino que también el patrimonio cultural. El respeto a las minorías, y cuando hablamos de minorías, no estamos solo hablando de minorías sexuales, sino a las minorías étnicas, a minorías religiosas, cualquier tipo de minoría debe ser respetado. Aquellos que también tienen unas condiciones físicas distintas, todos deben ser respetados. Algunos de estos derechos son el derecho a la paz, la que tanto hoy día se habla, y principalmente vivir un medio ambiente libre de contaminación, y que en nuestro país está consagrado en el artículo 19, numeral 8 de nuestra Constitución. Las dos fotografías que aparecen acá, la primera fotografía muestra una clase en Camerún. Fíjense, ¿no es cierto?, todos los niñitos estudiando, pero las condiciones que ellos tienen son muy distintas a las condiciones que nosotros tenemos en nuestra escuela. Algunos dirán, y nuestra escuela es pobre, es fea, pero miren las condiciones que ellos están estudiando. Fíjense el techo, las paredes, la pizarra que tiene ahí el profesor, el piso es de tierra. Las condiciones son muy, muy, muy malas, pero ellos tienen derecho a la educación. Por lo tanto, es importante, ¿no es cierto?, lo que allí se está haciendo, que estos niños se están educando. Eso es fundamental. Más allá de las condiciones físicas que puede tener el establecimiento, es que ellos están haciendo uso del derecho, el derecho a la educación. Miren, ellos ni siquiera tienen un banco, ya como los demás compañeros, está sentado ahí, ¿no es cierto?, en una tabla, pero aún está aprendiendo, y a veces algunos alumnos se quejan de las condiciones que tenemos en nuestra escuela. El otro derecho aquí que está haciendo es el derecho al sufragio o a votar, pero lo que resalta aquí que es una mujer que está depositando. ¿Por qué es importante que sea una mujer? Pues porque muchos años las mujeres no tuvieron acceso a sufragar o a votar. En este caso, están hablando de México, pero si lo pensamos en nuestro país, recién a finales de 1940, 48, las mujeres tuvieron acceso a votar en elecciones municipales. Y después de casi 10 años después, van a tener la posibilidad de sufragar en elecciones para presidente. Nosotros tuvimos aquí en Chile una mujer que fue presidente 2 veces. Eso era impensable en nuestras épocas. Por lo tanto, es un derecho que lo ha logrado la mujer gracias a una infinidad de luchas. Vamos a leer dos documentos que están acá y que tienen que relación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al otro que le he comentado, ¿no es cierto?, que es la Constitución Política de la República de Chile. Y tanto el C como el D. Vamos a ver primero el documento C, que dice Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 3 dice, todo individuo tiene el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas. Eso corresponde, ¿no es cierto?, a qué tipo de derecho. Y hemos hablado. De primera categoría. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas las formas. Derecho a primera categoría. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas, ni a penas, ni tratos crueles ni inhumanos o degradantes. Todo tiene que ver con el derecho, ¿no es cierto?, derechos humanos. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho de igual protección de la ley. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso, ni desterrado. Artículo 13.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Si ustedes están viendo, ¿no es cierto?, aquí básicamente son los derechos que tienen que ver con la libertad de las personas, el derecho a la vida, el derecho a circular, el derecho libremente, el derecho a vivir, ¿no es cierto?, en un ambiente libre sin que haya persecución de personas. En el documento dice la Constitución Política de la República de Chile, ya le nombré, ¿no es cierto?, el artículo 19, que es donde están consagrados los derechos y los deberes de las personas. La Constitución asegura a todas las personas. En el numeral 8 dice el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Recuerda que le hice mención a numeral 8. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Si ustedes se fijan, aquí está consagrado, ¿no es cierto?, un derecho de tercera generación. Noveno, el derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igual acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y la rehabilitación del individuo. Estamos hablando un derecho de segunda categoría, de segunda generación. Ya estamos hablando de un derecho de segunda generación. 16. La libertad del trabajo y protección. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Aquí estamos hablando nuevamente un derecho de segunda generación. Entonces tenemos derecho de la primera generación, segunda generación, derecho de tercera generación. Veamos cuáles son las preguntas que ustedes tienen que desarrollar. Si bien es cierto, en su libro tienen más consultas, tienen que hacer una ficha, una cosa así, pero yo les voy a dejar solo las dos preguntas. ¿De qué derecho y de qué generación está presente en cada imagen? Fundamenta. ¿Ya? En las imágenes que se ven, ¿cuáles son los derechos que están presentes? En el derecho, ¿no es cierto?, el derecho a la educación y el derecho al sufragio. Para el caso del derecho a la educación es de segunda generación y el derecho a sufragio, el derecho, ¿no es cierto?, de primera generación. 2. Señale las principales características de los derechos fundamentales consignados en la fuente C y D. Las principales características hablan, ¿no es cierto?, en la fuente D, los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en la fuente D nos habla de la Constitución Política del Estado de Chile. Y si recuerdan, ¿no es cierto?, ahí ya lo expliqué, están los derechos a la libertad y los derechos fundamentales, y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en la Constitución Política están consagrados el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo y el vivir en un ambiente libre de contaminación. Ahí están consagrados los derechos yo les decía, de la segunda generación y los derechos de tercera generación. Eso es todo lo que tienen que hacer para esta semana. Espero, ¿no es cierto?, que se cuiden y nos vemos la próxima semana.